Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del lunes 9 de octubre una jornada intensa que se escribe, por supuesto, mirando de cerca unos mercados que están tensionados, mirando a esos nuevos tensionamientos, a ese estado de guerra declarado en Israel tras el ataque perpetrado por Hamas y en el que ya las víctimas son incontables. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que estamos asistiendo a unos mercados que, por supuesto, ya en el terreno de los futuros, hablando de la renta variable, anticipan caídas y golpe en el mercado futuros americanos que retroceden en torno al 0,70% en los futuros del S&P, también en el tecnológico Nasdaq, y hablando de una Europa que también se va a vestir de rojo, dicen los futuros del entorno del 0,50%. Los inversores, de nuevo, pendientes de esas tensiones, de ese escenario geopolítico que eleva las preocupaciones y que marca, sin lugar a dudas, la gran preocupación de los mercados. En el caso de los mercados asiáticos, hoy estamos viendo cómo los índices, también los mercados, están pendientes de todo lo que está surgiendo en Oriente Medio. Pero si hay un gran protagonista a esta hora es ese mercado de divisas y ese dólar que de nuevo vuelve a alzarse como la opción para esos inversores que buscan refugio y que en las primeras operaciones de este lunes han tenido la oportunidad de reaccionar a ese ataque de Hamas contra Israel y que ha hecho que el dólar haya vuelto a servir de refugio frente al euro y frente a la libra, sobre todo cuando comenzaban las primeras operaciones en Sydney y otras monedas de mayor riesgo, incluida ese dólar australiano, han caído. También hemos visto recuperación en la divisa nipona, en el yen, y todo esto con esa inestabilidad en Oriente Medio que tiene, según los expertos, el potencial de añadir un nuevo empuje al billete verde. Y por supuesto, en la crónica de la mañana, imposible no pasar por lo que es el verdadero protagonista. Sí, el dólar se estaba vistiendo como uno de los grandes protagonistas como refugio. Hoy los futuros del petróleo han vuelto a abrir con fuertes ganancias desde los primeros momentos de negociación, mientras los operadores reaccionan a ese ataque de Hamas contra Israel que ha elevado las tensiones en Oriente Próximo y aviva la preocupación por las perspectivas del suministro de crudo. Todo esto, por supuesto, hace que a esta hora veamos cómo el West Texas de referencia en Estados Unidos se dispare casi el 4% hacia los 85,89 dólares el barril, y mientras el Brent de referencia en Londres también avanza de forma muy importante, 3,40% arriba, hacia los 87,46 dólares el barril. De nuevo, el mercado del petróleo, el oro negro, se sitúa con ese gran medición del mercado en torno a las preocupaciones sobre el suministro. Y a esta hora, importante, todas las informaciones que giran en torno a lo que sin lugar a dudas se ha convertido en el gran asunto que preocupa en geopolítica, en geoestrategia y en los mercados. Ese ataque de Hamas contra Israel y las informaciones que giran en torno a quienes habrían ayudado a perpetrarlo. Según publica The Wall Street Journal, Irán habría ayudado a Hamas a planear el ataque durante varias semanas. Un golpe que, recordemos, se perpetró el sábado y solo ese día, antes de la represalia israelí, arrojaba más de 700 israelíes muertos y además el secuestro de decenas de ciudadanos y soldados israelíes. Según el diario americano, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní islámica habría dado el visto bueno definitivo el pasado lunes en Beirut a ese ataque. Por otra parte, desde Estados Unidos, los funcionarios norteamericanos aseguran no tener pruebas de esa participación de Teherán. Y en una entrevista con la CNN transmitida a última hora este domingo, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken señalaba, de hecho, que no han visto pruebas de que Irán haya dirigido o esté detrás de este ataque en particular, pero que ciertamente existe una relación larga y un apoyo de Irán a Hamas.
Y el estallido de un conflicto militar en Oriente Medio vuelve a despertar las inquietudes entre los inversores y eleva las preocupaciones sobre las perspectivas económicas globales y las perspectivas de inversión en un momento en el que se puede estar viendo cómo los banqueros centrales puedan verse abocados a luchar contra nuevas tendencias inflacionistas, además de lo que puede suponer un nuevo golpe a la confianza económica en un momento en el que habían expresado crecientes esperanzas de contener el aumento de los precios provocado inicialmente por la pandemia y después por la guerra en Ucrania. Con todo, los expertos advierten de que el impacto de este nuevo conflicto en Oriente Medio, que ya de Israel aseguran puede hacerse largo, dice que puede impactar tarde, puede ser tarde que se haga evidente, y que va a depender de cuánto dure el conflicto, aunque todo va a depender, dicen los expertos, de su intensidad y de si se propaga a otras partes de la región. De momento aseguran que desde el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, en una presentación ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial, ha señalado que es todavía demasiado pronto para decir cuáles pueden ser las implicaciones, aunque apuntaba como los mercados del petróleo y de renta variable pueden ser los que registren esos impactos inmediatos. Lo estamos viendo, futuros de rojo, un petróleo que se dispara. Y por supuesto, clave a esta hora lo que ha sido la reunión a puerta cerrada del Consejo General del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Horas antes de que se cerrase, hemos escuchado al enviado de Israel ante Naciones Unidas denunciar lo que ha calificado como crímenes de guerra de Hamás, y lo ha hecho, como decíamos, antes de esa reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad. El embajador israelí Gilad Ergan ha advertido de que ha llegado el momento de destruir la infraestructura terrorista, mientras ha tratado de mantener en marcha las conversaciones de normalización con Arabia Saudí. La tensión se ha declarado y se ha elevado en Israel cuando además ha declarado ya ese estado de guerra tras el asalto lanzado desde ese enclave palestino de Gaza el sábado, cuando los militantes de Hamás irrumpían en las ciudades del Estado judío, matando a más de 700 israelíes y también tomando decenas de rehenes en el día más mortífero para Israel desde la guerra de 1973. Este domingo Israel ha respondido a esa represalia en la que también contra la Franja de Gaza, donde viven unos 2 millones de personas y que está controlada por Hamás desde 2007 y está sometida al bloqueo impuesto por Israel y Egipto. El embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas ha señalado a la prensa que no debe haber falsas equivalencias entre las acciones de Hamás y las medidas adoptadas por Israel. Por su parte, el embajador chino ha declarado al entrar a la reunión del Consejo que es importante evitar una nueva escalada y que Pekín condena todos los ataques contra civiles. Y una vez más, de nuevo, Estados Unidos se ha presentado como aliado de Israel y ha anunciado el envío de varios buques y aviones militares a Israel como muestra de apoyo. El anuncio lo lanzaba el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ya que Washington cree que el ataque de Hamás puede haber estado motivado para perturbar lo que podría ser una posible normalización de los lazos entre el Estado judío y Arabia Saudí. Austin ha señalado que se proporcionará municiones a Israel y que su ayuda en materia de seguridad va a comenzar con el desplazamiento ya de esas barcos este domingo. El Pentágono además va a enviar aviones de combate a la región. Según ha informado la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha trasladado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la ayuda adicional para las fuerzas de defensa está de camino a Israel y que en los próximos días llegará más. El propio Biden confirmaba, nada más lanzarse el ataque de Hamás contra Israel, que Estados Unidos va a continuar al lado de Israel. Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities,
I got up this morning and started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoke with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for a swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. Es, sin lugar a dudas, de nuevo ese mensaje que lo decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de apoyo incondicional a Israel. Con todo esto, por supuesto, importante el análisis que se está haciendo desde los grandes organismos internacionales, y el Fondo Monetario Internacional ha declarado que sigue de cerca los acontecimientos en Israel y en Gaza y que es demasiado pronto para evaluar cualquier impacto económico. Según un portavoz del organismo internacional, lamentan profundamente la pérdida de vidas humanas y subrayan, como decíamos, que es demasiado prematuro decir nada sobre las consecuencias económicas de lo ocurrido este fin de semana. Ese atentado que ha disparado la mecha de la violencia, de la preocupación en torno a Oriente Medio, y que ya ha advertido Israel que puede ser una cosa que se alargue en el tiempo. Y por supuesto, más allá de lo que son los análisis que hacen los organismos internacionales, es importante las medidas que están adoptando los que están involucrados en el centro del conflicto, y varias aerolíneas están suspendiendo los vuelos a Tel Aviv hasta que mejoren las condiciones de seguridad. Es sin lugar a dudas una de las noticias, como llevamos todo el fin de semana viendo que también se suspenden los vuelos en lo que está siendo todo la zona en Oriente Medio, en Israel. Varias compañías internacionales, de hecho, según informa Reuters a esta hora, han suspendido los servicios de vuelo con Tel Aviv a la luz de ese ataque de Hamas contra Israel, señalando que lo que esperan es a que mejoren las condiciones de seguridad antes de reanudarlos. Es la noticia que ha despertado la gran preocupación y, por supuesto, en medio de esa necesidad de llevar la seguridad a sus pasajeros, lo que les ha obligado a suspender el vuelo. El domingo las compañías aéreas estadounidenses United Airlines, Delta Airlines y American Airlines habían suspendido los vuelos directos, al igual que Air France. Las aerolíneas estadounidenses normalmente ofrecen servicios directos desde las principales ciudades como Nueva York, Chicago, Washington y Miami, y en el comunicado United Airlines ha señalado que ha realizado 2 vuelos programados a Estados Unidos desde Israel a última hora del sábado y a primera hora del domingo, pero que había suspendido los servicios hasta que las condiciones les permitan reanudarlos.
Y por supuesto, junto con las grandes tensiones que se están avivando en el mercado, al calor de este conflicto en Oriente Medio que acaba de desatarse y que preocupa lo que pueda extenderse o cómo pueda contagiarse en la región, importante lo que pasa en torno a algunas de las decisiones que están adoptando grandes productores del mercado de petróleo y que un día más nos hace mirar a la OPEP. En concreto porque Arabia Saudí y otros 5 estados árabes han reafirmado su compromiso con ajustes voluntarios en la producción de petróleo. Bahrein, Irak, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han reafirmado su compromiso con los ajustes voluntarios colectivos e individuales a la producción de petróleo. Los ministros de petróleo de los 6 países se han reunido este domingo, al margen del evento de la Semana del Clima MENA de la ONU en Riad, y los ministros han reiterado la voluntad de los países de la Declaración de Cooperación de tomar medidas adicionales en cualquier momento en sus continuos esfuerzos para apoyar la estabilidad del mercado, basándose en la fuerte cohesión de la OPEP+. El cártel y sus aliados, recordemos, acordaron en junio prorrogar hasta finales de 2024 los recortes voluntarios introducidos por primera vez en abril, y los recortes de bombeo adicionales de Arabia Saudí y de Rusia se han extendido hasta finales de 2023 y están sujetos a revisión mensual. En cuanto a otros asuntos que siguen protagonizando la actualidad del día, nos hace mirar a lo que es la salud de la economía en Estados Unidos. En la primera economía del mundo crece el temor ante el hecho de que los consumidores están reduciendo el uso de las tarjetas de crédito al ver cómo los cargos por pago, esos intereses, alcanzan récord. De hecho, el viernes la Reserva Federal informaba de que la tasa de interés anual promedio de que los consumidores pagan sobre los saldos de las tarjetas de crédito ha alcanzado un récord del 22,8% a finales de agosto frente al 16,3% de hace un año. La caída en el gasto de las tarjetas de crédito genera así preocupaciones sobre la salud financiera del consumidor estadounidense y las perspectivas para las ventas navideñas, ya que los titulares de tarjetas enfrentan esos intereses récord. La caída en el gasto, además, se produce cuando las finanzas de los consumidores se ven presionadas, tanto por los tipos de interés más altos como por las cargas de deuda, particularmente cuando se trata de préstamos con tarjetas de crédito. Esta deuda ha ido aumentando durante el último año y recientemente ha superado por primera vez el billón de dólares para todos los estadounidenses. Según publica Financial Times, que cita al economista jefe de Citigroup, el gasto en tarjetas de crédito ha sido débil en septiembre y lo notable fue que la debilidad se ha extendido a todos los sectores. Y antes de terminar, un último asunto, porque Metrobank podría estar cerca de cerrar un acuerdo provisional con inversores sobre un paquete de refinanciación. Según fuentes citadas por Bloomberg, el acuerdo le daría al prestamista un respiro muy necesario después de esa semana de vértigo que atravesaba la semana pasada, cuando se conocían esas informaciones de que le urgía la necesidad de esa ampliación de capital y en el que veíamos cómo sus acciones se tambaleaban y se hundían. Y Ernst & Young se había acercado a varios prestamistas para presentar ofertas por Metrobank antes de que los mercados abrieran sus puertas el lunes. El acuerdo propuesto involucraría tanto a tenedores de bonos como accionistas. Los términos del acuerdo no han trascendido, según Bloomberg, y no está confirmado si la autoridad de regulación del Banco de Inglaterra habría aprobado el acuerdo. Recordemos que la reguladora británica sigue trabajando con el asediado banco para presentar este lunes por la mañana un plan que permita al prestamista reforzar su balance o encontrar un comprador. En los últimos días, la autoridad ha invitado a los principales prestamistas del Reino Unido, incluido HSBC y Lloyds, a evaluar la posibilidad de hacer una oferta por el prestamista.